Pues la decidí escoger porque pues en la clase nos habían mencionado de que en ella se realiza una incisión de menor diámetro y pues que a largo plazo también tiene una mejor recuperación y pues genera menos incapacidad en el paciente. Listo, muy bien. Entonces, lo clave sobre la facomulsificación es que este utiliza el ultrasonido, la emulsificación, lo cual hace una vibración de la catarata y la pulveriza. Al pulverizarla, la puede absorber em, dentro de esta misma pieza. Si no tuviéramos esa emulsificación, esa vibración, ese ultrasonido, nos tocaría abrir completamente para sacar pues el cristalino completo con sus 10 milímetros de diámetro. En cambio, como lo podemos pulverizar, podemos hacer una microincisión de 2,5 milímetros. Esto, lo más importante, es precisamente que tiene muy poco riesgo de astigmatismo y que tiene una muy rápida recuperación visual del paciente. Listo. Siguiente pregunta. Una agudeza visual de no percepción de luz se puede explicar por una catarata total. Listo. Em, Vamos a ver, Dali Cristina, ¿nos puedes responder esta pregunta? Dali Cristina Pacheco. Hola, Ujú. ¿aló? ¿Nos puedes contar por qué? Aló, sí, te escuchamos. Es que yo te ¿Nos puedes escucho explicar la como, respuesta a esta pregunta? ok, listo. ¿Estás mostrando algo en la pantalla? Porque yo no lo veo. Ya. ¿El resto está viendo la pantalla? Mm. Entonces, bueno, me estabas diciendo que porque había puesto que era falso, porque Sí, pues se puede ver también a otras cosas, no solamente a catarata. Pues realmente es que no me carga, si estás compartiendo pantalla, a mí no eh, me carga. listo. Entonces, la respuesta a esta pregunta es falso porque una catarata, por más avanzada que sea, em, nunca va a causar una agudeza visual de no percepción de luz. O sea, si el paciente ni siquiera es capaz de diferenciar si hay luz o si no hay luz, eso nos indica que además de la catarata, este paciente debe tener necesariamente otra enfermedad, sea una enfermedad del nervio óptico o de la retina. Pero lo que hay que decirle a un paciente que ni siquiera es capaz de saber si hay luz o no hay luz es que a pesar de que hagan la cirugía de la catarata, seguramente su agudeza visual no va a volver a ser perfecta y va a tener otra enfermedad que vamos a tener que tratarla de otra manera, además de la cirugía de catarata. Listo. Vamos a ver la siguiente pregunta. En niños, cuando encontramos leucocoria, siempre debemos descartar de manera urgente un tumor intraocular. Muy bien. ¿Alguien sabe qué tumor es el que tenemos que descartar? Retinoblastoma. El retinoblastoma. Muy bien. Entonces recuerden que leucocoria significa, pues coria es la pupila y leuco es blanco. Cuando se les hace la prueba del reflejo rojo, incluso cuando se les toma una foto con flash, a los niños se les debe ver, de hecho a todo el mundo, se les debe ver este reflejo rojo. Si hay algo que impide, digamos, que nos da una opacidad de medios, no vemos el reflejo rojo que nos indica una retina sana, sino que vemos una pupila blanca. Y esa pupila blanca puede ser o una catarata congénita o que el cristalino esté sano y que detrás del cristalino haya una masa intraocular blanca, que pues lo más probable es que sea de todos los tumores un retinoblastoma.
Listo, vamos a pasar entonces al repaso del glaucoma en este mismo link y empezamos con la primera pregunta. El glaucoma se define como la neuropatía óptica crónica lentamente progresiva, usualmente bilateral, asimétrica, con patrones de daños del nervio óptico. ¿Verdadero o falso? Listo, muy bien. Entonces, Sebastián, ¿nos puedes explicar por qué esta respuesta es verdadera? Listo, muy bien. Entonces, recuerden que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, neuropatía óptica, que es crónica, es decir, insidiosa, lenta, progresiva, que se suele presentar en los dos ojos, pero de manera simétrica, es decir, más avanzada en un ojo que en el otro. Y lo que esto causa es un daño morfológico en el nervio óptico, que lo podemos ver típicamente como un aumento de la excavación y ese daño anatómico se corresponde con un daño funcional y es lo que hablamos en los campos visuales. Las fibras que pierden el nervio óptico se corresponden con las porciones del campo visual que deja de ver, que son estas zonas negras que llamamos escotomas. El humor acuoso se produce ¿dónde? ¿En el canal de Schlemm, en el iris, en el cuerpo ciliar o en la pupila? Muy bien, todos se produce en el cuerpo ciliar. Andrés Olaya, no sé si nos quieras contar cómo es el recorrido del humor acuoso. Sí, claro. Pues mira, el humor acuoso pues es producido en el cuerpo ciliar, en los cuerpos ciliares, y va a llenar la cámara posterior y va a salir hacia la cámara anterior por medio de la pupila. Luego, cuando llene la cámara anterior, va a ir pues va a drenar a la malla trabecular en un 90% más o menos, y de ahí va a ir al canal de Schwemm, y ese va a ser su drenaje. Listo, listo, entonces muy bien. Sale de acá, del cuerpo ciliar, se produce en el epitelio no pigmentado, va a la cámara posterior, que es la que está entre el cristalino y la cara posterior del iris, pasa por la pupila y llena la cámara anterior, que es aquella entre la córnea y el iris. Y de ahí, pues, va a darse su drenaje por diferentes vías. Muy bien, entonces recuerden, se produce en el cuerpo ciliar. En los adultos mayores, la salida del humor acuoso del ojo se realiza principalmente a través de la siguiente vía: malla trabecular y canal de Schlemm, vía uveoscleral, endotelio corneal o el humor vítreo. Listo, muy bien. Entonces, em, recuerden que la salida del humor acuoso se da principalmente por dos vías, por la vía uveoscleral y por la vía trabecular, que es por el canal de Schlemm y la malla trabecular. Em, digamos que la vía uveoscleral en los pacientes jóvenes conlleva un drenaje del 50 y 60%, pero en la medida en la que avanza la edad, disminuye la capacidad de esta vía. Entonces, en los pacientes adultos mayores de 40 años, cerca del 90% del humor acuoso va a salir por la malla trabecular. Es decir, que cualquier problema o alteración con la malla trabecular seguramente los lleve a una condición pues, de hipertensión intraocular. Ah, vamos a hacer la siguiente pregunta.
¿Cuáles de los siguientes son los parámetros a evaluar en el glaucoma? Aspecto del disco óptico, presión intraocular, campimetría automatizada o todas las anteriores. Muy bien, es todas las anteriores. Entonces, acuérdense que el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico. Entonces, siempre tenemos que ver su anatomía y cómo ha cambiado. En la medida en la que se pierden más fibras, aumenta la relación copa-disco, es decir, la excavación. Acá en un nervio sano, con una excavación pequeña, como de un 40% del nervio, y acá ven un nervio ya enfermo, en el cual la excavación ha aumentado y es un 80-90%. Y esto es porque ha ido perdiendo fibras nerviosas. Además de eso, tenemos que ver cómo se altera funcionalmente. Y esto lo vemos con el examen de los campos visuales. Los puntos negros son los puntos que el paciente no ve. Entonces hay que ver eh, qué tanta visión ha perdido y en qué patrón. El que tenemos acá en la diapositiva se llama un escotoma arqueado y es el típico de glaucoma. ¿Por qué se llama así? Porque tiene la forma de un arco y es importante ver que no atraviesa la línea media. Esta es la mancha ciega fisiológica que tenemos todos y el escotoma es este arco que ven acá. Y también hay que ver la presión intraocular para ver si hay un glaucoma de hipertensión o de tensión normal, porque existen los dos. Listo. La siguiente pregunta es, sobre la presión intraocular, ¿cuál afirmación es falsa? Listo, muy bien. Recuerden que los valores de normalidad de la presión intraocular es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Esto lo establecieron con un estudio poblacional en el cual pues, se evidenció que los valores de presión intraocular tienen una distribución no gaussiana, es decir, no normal, es decir, no con esta campana perfecta, sino que hay diferentes, una distribución que es diferente, pero que se estableció que el rango normal es de 10 a 21 milímetros de mercurio. Más de 21 milímetros de mercurio es hipertensión intraocular. Dentro de las características clínicas que se presentan en el cierre angular primario agudo o capa, se encuentran todos excepto ojo rojo, dolor intenso, disminución de la agudeza visual o miosis no reactiva. Listo, muy bien todos. Entonces, ¿qué es lo que presenta el paciente? Si no presenta miosis no reactiva, ¿qué es lo que presenta? Midriasis. Listo, muy bien. Una midriasis media no reactiva. Entonces, acá tenemos el cuadro típico. Es un paciente que acude por dolor intenso en el ojo, además que ese ojo está rojo, que tiene menor agudeza visual, em, tiene un edema corneal, que eso ya se ve con el microscopio, una cámara estrecha, y lo que ven es que la pupila no reacciona ante la luz, o sea, no se constriñe ante la luz. Y pues una vez miden la presión intraocular, está elevada. Los síntomas que presenta un paciente con glaucoma crónico de ángulo abierto son dolor ocular, visión de halos de colores, mala visión o ninguna de las anteriores. Muy bien. Entonces, ¿qué síntomas presenta un paciente con glaucoma crónico de ángulo abierto? Asintomático. Ninguno.
son completamente asintomáticos. Entonces tiene que ser por la valoración en oftalmología que se empieza a sospechar y a estudiar esa enfermedad en los pacientes, pero ellos nunca se van a quejar de nada hasta que la enfermedad ya esté demasiado avanzada. Y ahora la última pregunta. Los factores de riesgo más reconocidos para el glaucoma crónico de ángulo abierto incluyen edad mayor a 40 años, antecedentes familiares, presión intraocular elevada o todas las anteriores. Muy bien, todas las anteriores. ¿Alguien recuerda otro factor de riesgo además de los que mencionamos? Habíamos hablado también sobre la raza Muy raza bien. negra y los latinos, dijo el doctor. Exacto. Entonces los pacientes, exactamente, los pacientes de raza afro o los pacientes con ascendencia latina también están en un mayor riesgo. Y de todos los factores de riesgo, recuerden que el más importante es que el paciente tenga la presión intraocular elevada. Y listo, ya terminamos entonces con las preguntas del repaso. Felicitaciones a todos, gracias por participar. Y quisiera saber si tienen alguna pregunta. No. No, ninguna. Listo. Una última pregunta. ¿Cuál glaucoma se presenta con más frecuencia? ¿El de ángulo cerrado agudo primario, el CAPA, o el glaucoma crónico de ángulo abierto? ¿El cerrado? El glaucoma crónico de ángulo abierto, es decir, el glaucoma asintomático. Entonces, por esto es importante que tengan presente los factores de riesgo para que les indiquen a los pacientes la valoración por oftalmología, porque los pacientes no saben que están en riesgo y no se dan cuenta porque no tienen síntomas. Entonces, ese se presenta con mucha más frecuencia y el paciente nunca va a consultar por su propia cuenta por un glaucoma de ángulo abierto, a menos de que ya sepa que tiene riesgo. Y pues eso ya es labor de todos, pues como personal de salud. Entonces ya, muchas gracias por participar, felicitaciones a todos y bueno, fue un gusto acompañarlos en este repaso. Muchas gracias. 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 Gracias, doctora.